Muy buenas tardes, es un gusto nuevamente estar aquí con todas las personas que nos están acompañando, con las personas del equipo de este proyecto que se llama Saber Contratar, que tiene como objetivo contarles a medida que va evolucionando las leyes, las normas sobre el trabajo doméstico remunerado en Colombia, cómo se aplican, cómo van surgiendo, cómo en sus distintas modalidades podemos entre empleadores y empleadoras, trabajadoras domésticas, trabajadores domésticos y el Estado hacer de este un trabajo que cada vez contribuya más al bienestar de los hogares de las trabajadoras domésticas y de los hogares donde ellas trabajan. Entonces, les doy la bienvenida y les doy las gracias por estar atentos y atentas a esta información, porque cuando buscamos la información laboral para la contratación de una trabajadora doméstica o para la afiliación o para la aplicación de una norma nueva, eso ya muestra una actitud de querer hacer las cosas bien como ciudadanos, como ciudadanas y cumplir nuestros deberes como empleadores y como trabajadoras. Les quiero también dar la bienvenida a mi compañera en esta ocasión, Lina Guarín. Lina es compañera de la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico. Les cuento que este es un proyecto entre 3 organizaciones, EAFIT, con su consultorio jurídico, que como todos los consultorios jurídicos del país, tiene un servicio maravilloso, gratuito, para las personas que pertenecen a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, pueden acercarse a todos los consultorios jurídicos del país, y estos consultorios están ubicados en las universidades que tienen áreas o facultades de derecho. Y participamos entonces EAFIT. La empresa Simplifica, que como su nombre lo indica, es una empresa que se creó hace 7 años para facilitar, simplificar la afiliación y los pagos en general de las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Presta servicios tanto para empleadores como para las empleadas, y nosotras en Hablemos de Trabajo Doméstico. Por supuesto, toda la información laboral que presentamos aquí es una información que hemos estudiado con abogados, abogadas y también con la casuística, digamos, con esos casos que a diario nos llegan preguntas y que muchas veces la ley no alcanza a responder cada uno de los detalles de cada relación laboral. Entonces tratamos de orientar a las personas que nos escriben de manera que haya cada vez una relación laboral mejor. Lina, buenas tardes y un gusto estar aquí contigo. André, buenas tardes, me encanta estar hoy acompañándote acá, poder saludar esta vez, siempre estoy detrás de cámaras, esta vez acompañando aquí también y saludando a la audiencia que nos está viendo ahora en directo o posteriormente, porque sabemos que también nos consultan mucho después de la transmisión, y qué rico poder seguir ahondando en estos detalles justamente de la reforma laboral que nos permitió o que permitió hacer todavía más visible esa claridad frente al trabajo doméstico. Así es. Y mencionas que, claro, hemos recibido unas preguntas, tanto generales, de cómo impacta la reforma laboral el trabajo doméstico, preguntas que vamos a resolver enseguida, pero pueden seguir haciéndonos preguntas bien a través del chat de Facebook de la Fundación o de Simplifica, o el YouTube del canal EAFIT más. A través de esos chats también nos pueden hacer preguntas o nos pueden enviar después de esta transmisión sus preguntas al correo electrónico sabercontratar@gmail.com o gmail.com. Entonces, muy bienvenidos, muy bienvenidas. Y antes de entrar en materia,
les invito a ver este video sobre Simplifica. Ser líder no es hacerlo todo, es saber en qué enfocarse. Por eso, yo invierto mi tiempo en lo que realmente importa: mi familia, mi negocio y mi bienestar. Por eso, cuando se trata de la seguridad social, de la niñera o de la empleada doméstica, delego en Simplifica. Nos encargamos de los contratos y los pagos de seguridad social con 0 papeleos. Delega sus trámites y olvídate de dolores de cabeza. Únete aquí a los más de 25,000 empleadores que están haciendo las cosas bien con Simplifica. Ya vemos entonces que en Simplifica, y por fortuna en otras empresas del país, así como en las cajas de compensación familiar, tenemos aliados para hacer ese proceso de afiliación y de información de la contratación laboral de las y los trabajadores domésticos en Colombia. Entremos entonces en materia, Lina, para hablar sobre esas preguntas de cómo impactó la reforma laboral. Recordemos que este 25 de julio, hace apenas un par de semanas, se aprobó la reforma laboral. Ahí hay unas normas, ahí hay unos artículos dentro de esa ley que impactan o que se ven reflejados de manera inmediata en la contratación de las trabajadoras domésticas, pero hay otros efectos que se irán viendo en el tiempo. Empezamos, Lina, con la primera pregunta. Claro que sí, André. Muy importante también decirle a la audiencia que recogimos las preguntas que en su mayoría coinciden, tanto para Simplifica como para nosotras desde la Fundación, y con base en eso también dimos orden a esta conversación, porque son las preguntas que más recurrentes recibimos, las que con mayor presencia también recibimos, y con base en esto también queríamos compartirles a ustedes esta información. Hay algo importante, André, y es que justamente estos cambios en su gran mayoría se dan a partir del 25 de junio, momento en que entró en vigencia esta nueva ley o reforma laboral como la conocemos la mayoría de los colombianos. ¿Qué es importante tener en cuenta con esta reforma? Es que de alguna forma se nos hizo mayor precisión tanto para las empleadas domésticas, los empleados domésticos, como para los empleadores y las empleadoras en cuanto a qué tener en cuenta en el momento de la contratación o para la vinculación de una empleada nueva al hogar. La mayoría de los cambios, como decía, empezaron a partir de ese 25 de junio. Más adelante les vamos a decir cuáles tienen una vigencia un poquito posterior a este momento del año. ¿Qué es importante destacar acá? Que se nos enfatiza en la importancia y la necesidad del contrato por escrito. Es decir, en Colombia está vigente el contrato verbal o está vigente, ¿cierto? Porque hay muchas empleadas del hogar que fueron contratadas de manera anterior al 25 de junio del 2025. Entonces, ese contrato verbal tiene todavía la vigencia, pues, normal. El contrato por escrito, como lo hemos enfatizado en muchas transmisiones previas, es muy importante, sobre todo porque nos permite hacer mucha claridad entre empleadora y empleada del hogar, qué responsabilidades tiene, qué compromisos tiene la empleadora o el empleador y qué compromisos tiene la empleada del hogar, qué actividades va a cumplir dentro del hogar. Hacer la precisión, por ejemplo, que ya les vamos a hablar más adelante, de justamente el tiempo de vacaciones, los tiempos de descanso, la jornada laboral. Y acá también se nos hizo mucho hincapié, que es uno de los puntos que más destacamos en la jornada laboral, y es que las empleadas del hogar ahora tienen el mismo tiempo de trabajo que otra persona vinculada a una empresa, que eso es un punto a favor y es uno de los que nosotras, inclusive desde la Fundación, más hemos destacado, es porque antes había una nota diferencial y finalmente hay un pago de recargos también con el cambio de las horas en la jornada nocturna, que también lo vamos a ver. ¿Qué nos gusta hacer precisión con esta reforma laboral? Y es que se reitera la necesidad y la importancia de hacer el pago de la seguridad social y de todos los beneficios económicos, como lo hemos resaltado durante los años anteriores y desde que han estado ganándose, entre comillas, ganándose estos derechos las empleadas del hogar, y es el derecho al pago de una prima, el pago de las cesantías, sus intereses y por supuesto unas vacaciones pagas, por mencionar pues como estos beneficios económicos. Así es, Lina, y vamos a entrar entonces a hacer, como dicen ahora ustedes, las de las nuevas generaciones, doble clic
es decir, vamos a profundizar en este tema del contrato con la empleada doméstica. El contrato de trabajo escrito, que nos parece que es un avance en cuanto a la relación laboral de cualquier tipo, pero en este caso, la invitación que hace el Ministerio de Trabajo a que utilicemos el contrato de trabajo escrito no es menor en cuanto a los beneficios que puede prestar. Por lo siguiente, porque a todos y a todas quienes nos oyen les debe haber pasado en algún momento dado con una amiga, con su pareja, con un hijo, con un empleado, con su jefe, que hablamos y hacemos un acuerdo y una persona entiende una cosa y otra persona entiende otra cosa. Que debes venir el jueves, el próximo jueves, pero ese próximo jueves para algunas personas es mañana, pero para otras personas es el jueves de la semana entrante. Estoy poniendo un ejemplo, el más sencillo del mundo, pero en un contrato escrito buscamos dos cosas. Una, que efectivamente quede ahí acordado que cuando decimos jueves, repito, me estoy basando en este ejemplo, es el jueves X con una fecha específica y que si alguna de las dos partes se le olvida, porque recordemos que se nos olvidan los acuerdos y los detalles de los acuerdos y muchas veces hay malos entendidos entre empleador, empleadora, trabajadora, por falta de precisión en la memoria, nos vamos al papelito y en ese papelito está todo claro. Pero además hay un avance, hay una ventaja también en el contrato escrito y es que las relaciones laborales son relaciones humanas. En las relaciones humanas hay una dinámica, hay una evolución, es decir, no somos iguales. No siempre es igual una relación laboral en enero que en julio. ¿Por qué? Porque si en una familia entre enero y julio, qué sé yo, nació un bebé, entonces ahí hay una dinámica de trabajo distinto y ahí es cuando volvemos a coger el contrato de trabajo y venimos a decir, mira, aquí estaban estas y estas y estas y estas tareas. Entonces ahora vamos a renegociar, vamos a volver a evaluar cuánto toman esas tareas para que, por ejemplo, la trabajadora doméstica pueda entrar a apoyar a los empleadores de esa casa con el cuidado del bebé. Es un ejemplo específico. Entonces, recordemos, el contrato con la empleada doméstica no se tiene que volver a hacer a partir de la reforma laboral, se debe revisar cuando cambien las condiciones laborales y digamos que en términos generales esa es una primera aproximación al contrato laboral. Si tú quieres complementar, Lina. Sí, algo muy importante, André, que lo hemos reiterado durante estas transmisiones de Saber Contratar, para quienes ya nos han acompañado en otras transmisiones o para quienes hoy justamente es la primera vez que nos acompañan, muy importante, y es que hacemos siempre como el llamado a la empatía. En nuestros hogares es muy importante hacer esa conversación. Hay veces somos muy tímidos, inclusive desde la parte del empleador y pues mucho más también comprensibles desde la empleada del hogar, poner en la mesa este tipo de conversaciones. Y lo importante cuando hablamos de la empatía es que, por ejemplo, el contrato nos da mucha más serenidad. Un contrato por escrito nos va a dar mucha más tranquilidad a ambas partes, porque van a estar, como tú lo estabas diciendo, esas claridades por escrito que no van a permitir esos espacios a la duda. Justamente con la reforma, la recomendación que hacemos es que si veníamos desde antes con la empleada del hogar, ese contrato verbal, si era un contrato verbal, tiene toda la validez, pero la recomendación es incluso que podemos hacer ese contrato por escrito manteniendo las condiciones acordadas en el contrato verbal, que lo vamos a ver más adelante. Eso es muy importante. Y vamos a poner... perdón.
Sí, vamos a poner un videito más adelante como para reforzar esa información, porque queríamos precisamente compartir la respuesta. Es una de las preguntas que más frecuente recibimos, si era que había un contrato por término fijo, que se podía hacer, ¿qué va a pasar con ese contrato a término fijo? Y aquí sí es muy importante hacer esa claridad que ya establece la reforma, y es que hasta por 4 años se puede tener ese contrato a término fijo. Posterior a eso, ya el contrato se asume que va a ser un contrato a término indefinido. Y también es muy importante hacer la precisión con el contrato verbal, y es que también se nos hace la precisión, y es que ya se asume que el contrato verbal es a término fijo, como lo vamos a ver aquí en la información más adelante, porque no podemos ya presumir que entonces, como veníamos desde antes de la reforma con el contrato verbal, hay condiciones que no cambian, pero sí es importante que la reforma nos hace esa claridad. Está el contrato verbal, pero ya se asume que es un contrato a término indefinido. Muy importante que entonces, si vamos a tener contratos a término fijo, estos no superen los 4 años, porque entonces ya ahí sí es necesario que se pase a un contrato por término indefinido. Y también no nos exime de ningún tipo de responsabilidad como empleadores. Esto me parece importante recalcarlo, y es que contrato a término fijo, indefinido, siempre se tiene que pagar la seguridad social y las prestaciones que son primas, cesantías, que lo vamos a ver también más adelante, porque vamos aquí dando como respuesta con base en las preguntas que recibíamos, que por ejemplo estará, si el contrato vence pronto, está fijo por 1 año, ¿qué va a pasar? Obviamente, la respuesta es sí, se puede renovar otro año más si así se quiere, a término fijo, pero ojo que entonces son en un tiempo de máximo 4 años. Y también esta notita que les dejábamos acá para que le hagan también un pantallacito, es que, digamos, esto del contrato escrito justamente empezó a regir para las personas que se vincularon a partir del 25 de junio. O sea, ahí sí es sí o sí que va el contrato por escrito. La recomendación nuestra es que quienes tenían la empleada contratada antes, o las empleadas también lo pueden sugerir, es que está el contrato, que se pueda firmar el contrato por escrito, manteniendo las condiciones que ya estaban. Perfecto. Bueno, entonces, como para acelerar aquí un poquito también y no quedarnos acá, lo estábamos diciendo, no es necesario firmar el contrato, pero pues se puede hacer, porque también nos preguntaban si era necesario firmar un documento adicional que legalmente se conoce como el otro sí. No es necesario, pero importante mantener los pagos que se hacen de lo que le decía yo antes, de la seguridad social y todos los compromisos que tiene un empleador al conceder vacaciones y todo lo demás. Y un detallito, antes de ver un videito de Camilo, y es que cuando hagamos el contrato de trabajo, imprimamos 2 copias para que cada una de las partes tenga una copia, y no sea que la empleadora le dice a la empleada, ¿dónde es que guardamos ese papel? ¿Dónde es que está ese papel? O la empleada a la empleadora, ¿dónde es? Cada una tiene por escrito sus condiciones, las condiciones que acordó con la otra parte. Y nos faltó hacer una precisión, algo muy importante, y es que el mes pasado, en el primer miércoles de julio, justamente hablamos de todo lo general de la reforma. Ahí les contábamos los puntos básicos del contrato laboral. Entonces también se pueden remitir a la transmisión del mes pasado, que también hicimos como ese balance general de la reforma, donde hacíamos ya más detalle de puntos como este, de qué tiene el contrato laboral. Si quieren, entonces veamos el video para que Camilo nos cierre este capítulo del contrato. Y volviendo al tema de qué nos dice la reforma laboral sobre el contrato de las empleadas domésticas, recordemos que allí aparece la obligación de que este contrato se realice por escrito. Ojo que desde antes de la reforma ya veníamos recomendando el uso de un contrato escrito con las empleadas domésticas para que ambas partes conozcan, entiendan con claridad sus derechos, sus deberes, sus obligaciones, pero adicionalmente porque ahora la ley lo exige. Recordemos también que cuando el empleador quiera realizar un contrato de trabajo a término fijo o por duración de la obra o labor contratada,
este tendrá que ser por escrito. Entonces, si nosotros con las empleadas domésticas no tenemos contratos escritos, automáticamente ese contrato se entenderá como indefinido. No significa que no exista contrato de trabajo, sino que ese contrato, al no haberse cumplido con el documento escrito, se entenderá indefinido y adicionalmente pues podremos ser objeto de alguna sanción del Ministerio de Trabajo por no haber cumplido con este requisito. Perfecto, muchas gracias. Vamos a seguir entonces con el tema de la jornada laboral, que es otro de los temas que más nos han preguntado, la jornada laboral de las trabajadoras domésticas internas. Si nos ayudan en producción poniéndonos la diapositiva correspondiente a la jornada laboral de las trabajadoras domésticas internas. Este es uno de los cambios importantes en la reforma laboral y que entró en vigencia desde el 25 de junio cuando se aprobó la reforma. Es decir, en este momento todas las trabajadoras domésticas y todos los trabajadores domésticos del país, internos, externos, por días, tienen una jornada laboral semanal de 44 horas, igual al resto de trabajadores y trabajadoras en Colombia. Esto es una novedad, sobre todo en especial, en particular para las trabajadoras domésticas internas, porque había otra norma que implicaba que ellas tenían que trabajar con una jornada más extensa. Este es una de las, como decimos, novedades, y ya cada empleador y cada empleada o empleado hacen la negociación de la repartición de esas 44 horas en los 6 o 5 o 4 días de la semana. Estoy hablando en el caso de las internas, en los que las quieran distribuir. Sí, Andrea, hay también un detalle muy importante y con base en una pregunta sueltica que hemos recibido es ¿cómo se organiza entonces ese horario? Ya es aquí un tema, como lo mencionamos, de conversación, de organizar, de un diálogo entre empleador, empleada, empleadora, cómo organizan justamente en el caso de una jornada, de una empleada interna, cómo organizan la jornada de manera que se cumpla en el hogar con este límite de tiempo, porque también, pues lógicamente, cuando tenemos la empleada doméstica por días, hay también que hacer la claridad. ¿Cuánto es el tiempo de descanso, la hora de almuerzo? O sea, este tipo de conversaciones es supremamente importante tenerlas en el hogar. No como que, bueno, ya usted verá cómo trabaja. Puede sonar un poquito brusco, pero sentarnos a conversar nos permite tener la claridad de cómo estamos cumpliendo en casa con este horario de las 44 horas, que para el 2026 va a ser justamente de 42, o sea que es bueno empezar a hacer el ejercicio desde este año para ajustarnos a esta norma. Porque si nos vamos al detalle técnico, que aquí pues si quieren tomarle el pantallacito para tener el detalle técnico, la reforma lo que hizo fue suprimir o derogar, es la palabra técnica, el literal B del Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 162, y de esta manera se homologó la jornada laboral para las empleadas del hogar como otra persona vinculada a cualquier empresa. En esta diapositiva que están viendo más... Perdón, Lina, yo solo voy a invitar a las personas, si en producción me ayudan, no la de 42 porque es la del 26, sino la de 44. Quedémonos en la cabeza que este año tendremos una jornada laboral de 44 horas, es la diapositiva anterior, de 44 horas máximas de trabajo para las trabajadoras domésticas, para el resto de trabajadores también, y que por encima de esto se empiezan a pagar horas extras. Y ahora sí vamos, Lina, al tema que tú ibas a abordar, que es el de la jornada laboral nocturna. Sí, muy importante también tenerlo presente porque este es uno de los cambios que se va a aplicar también justamente gradual. No va a ser a partir ya de este año, sino que va gradual y será 6 meses después de esta entrada de la reforma. Es decir, empezó el 25 de junio,
se cuentan 6 meses para aplicar el tiempo de la jornada laboral nocturna, que hasta la fecha va a partir de las 9 de la noche es jornada laboral nocturna. A partir de los siguientes 6 meses, o sea, a finales del año, va a empezar a las 7 de la noche. Entonces, ¿esto qué implica? Que empleadores y empleadoras asuman importante hacer ese pago del recargo nocturno, que es del 35%. Hasta hoy se paga a partir de las 9 de la noche. Eventualmente hay empleadas del hogar que están acompañando hasta las 10 de la noche porque se requiere que ese día, pues, un acuerdo previo, trabaje hasta más tarde, entonces esa hora entre las 9 y las 10 de la noche tiene un recargo. Este recargo ya entonces dentro de 6 meses va a empezar a partir de las 7 de la noche, y ese es otro punto importante de los cambios que trajo la reforma. Pero entonces, justamente como hablamos, no es a partir de este mes, sino, pues no empezó a partir de junio, sino que va a ser dentro de 6 meses. Es decir, Lina, si yo hoy me estoy aprendiendo la lección de cuándo debo empezar a cambiar el pago de la jornada laboral nocturna en cuanto a la hora, ¿cuándo empieza a regir las 7 de la noche como jornada laboral nocturna? Hay que contar, André, los 6 meses, y como entró justamente el 25 de junio de este año la reforma, van a contarse 6 meses para que empiece a aplicarse esta jornada laboral. Es decir, el resto del año seguiremos con la jornada nocturna a partir de las 6 de la tarde. En términos generales, podemos grabar eso en la cabeza. Hasta el final de este año 2025, la jornada nocturna empieza a las 6 de la tarde, y más o menos a final del año o a principios del año, y se los estaremos recordando, empezará la jornada nocturna a las 7 de la noche. Vamos a tocar en estos últimos minutos el tema de las cesantías, si nos ayudan en estudio, adelantando un poquito las diapositivas en las cuales hacíamos énfasis en los otros temas. Vamos a pasar a la reforma laboral, al impacto de la reforma laboral en cuanto a cesantías y qué otro tipo de cambios puede haber, recordando esta diapositiva que nos acaban de mostrar. Esta de las licencias me parece importante. No, Andrea, antes, André, la que nos estaban poniendo justamente el pago de la seguridad social, que es muy importante hacer la claridad que de pronto justamente hubo como una percepción de que con la reforma laboral se pagaba la seguridad social y que había cambios en los aportes que se hacía por parte del empleador y de la empleada del hogar. Pilas, porque esto no cambió. ¿Qué es lo importante y lo que nosotros destacamos de la reforma? Que justamente recuerda y reitera que no hay nada que haga excepción para que el empleador o la empleadora no paguen la seguridad social. Es responsabilidad única y exclusiva de los empleadores hacer estos aportes a la seguridad social, pues como lo determina la ley, porque hay algunos valores que obviamente se descuentan, un porcentaje muy chiquito que se descuenta a las empleadas del hogar, sobre todo las que están vinculadas el mes completo, pero muy importante porque esto no cambió. Simplemente la reforma lo que hace es recordar que es responsabilidad exclusiva de los empleadores afiliar a la seguridad social, a la seguridad social a las empleadas, no hay excepción. Empleadas por días, o como conocemos como tiempo parcial, empleadas externas, que son quien van diariamente a su lugar de trabajo, o las empleadas internas. Siempre deben estar vinculadas y esos aportes los hace el empleador. Estos son los valores que usualmente nos preguntan cuáles son los aportes que hacen los empleadores, porque se hace por periodo. Tenemos esa ventaja en Colombia, es que se puede hacer por periodo. Es decir, si la empleada trabaja de 1 a 7 días en el mes, estos son los aportes que pagan los empleadores y el valor chiquito que se le descuenta mes a mes a la empleada. Si trabaja de 8 a 14 días, también es tiempo parcial hasta los 21 días. Y pilas, que si la empleada trabaja ya más de 22 días al mes, es una empleada interna o externa de tiempo completo. Y cuáles son los aportes que se hacen por parte de los empleadores. Aquí en la reforma no se está planteando excepción. Tienen ese derecho las empleadas del hogar, también
cuando están justamente por tiempo parcial, pueden ser beneficiarias en la salud, ante la EPS o del régimen subsidiado. Estos temas los hemos hablado inclusive en mayo, hablamos del trabajo doméstico por días y ahí aclaramos todo lo de los aportes de la seguridad social que se hacen para las empleadas de tiempo parcial o por días. Entonces podemos... Mil gracias. Mil gracias, Lina. Se nos acabó el tiempo, pero entonces tenemos 3 últimos anuncios. El penúltimo anuncio es para una de las preguntas. Bueno, tenemos varias preguntas, pero en especial la señora Mónica Vallejo nos hizo una pregunta sobre las empleadas domésticas internas y el subsidio de transporte. Entonces, doña Mónica, le responderemos a usted por interno y muchas gracias por su pregunta. Ese es uno de los servicios que prestamos en este programa. Nos envían las preguntas, si nos alcanza el tiempo para responderlas en el programa maravilloso, y si no, cuenten con la respuesta que les llegará. Muchas gracias, doña Mónica, y a las demás personas que no alcanzamos a responder, les llegará la respuesta. Segundo, comentarles que a las personas que asistieron a este webinar, a esta transmisión, y que quieran aprovechar un servicio gratuito de asesoría en Simplifica, y simplemente se contactan con Simplifica y con un código que deben mencionar, que es saber, el guioncito de abajo, el que está como a nivel del renglón, saber, el guión de abajo, contratar. Anunciando ese código tendrán derecho a esa asesoría gratuita. Y tercero, les vamos a mostrar una diapositiva en donde ustedes tienen múltiples o varias opciones de apoyo para todas estas gestiones, para las preguntas, en cualquier momento del mes. Aquí está el consultorio jurídico de AFIT. Tómenle un pantallazo o un screenshot, como se dice, a esta diapositiva, al consultorio jurídico de AFIT, al centro de conciliación. Es importante recordar también que el Ministerio de Trabajo está impulsando una campaña de conciliación laboral muy interesante. El Ministerio de Trabajo también tiene una línea única gratuita en la cual se puede llamar para hacer consultas, y también les comentamos que el Ministerio de Trabajo tiene una calculadora laboral bastante eficiente. Nosotras hemos hecho varios cálculos con esa calculadora laboral y nos da casi siempre igual a lo que nos dicen contadores, abogadas, etcétera. Simplifica, por supuesto, aquí están los datos de Simplifica, y hablemos de trabajo doméstico, también nos pueden hacer sus consultas. Y por último, decirles que nos encontramos y que les esperamos el próximo 3 de septiembre, miércoles a las 6:30 de la tarde, como cada primer miércoles de cada mes, de 6:30 a 7, buscamos darle respuesta a sus preguntas generales sobre trabajo doméstico y particulares, sean ustedes empleadores o empleados o empleadoras, o sean ustedes trabajadores o trabajadoras domésticas. Muchísimas gracias. Lina, si tienes algo para agregar o para despedirte. Claro, André, antes de cerrar y de despedirme, quería hacer como un resumencito de los temas que no alcanzamos a tocar, pero sé que son muy importantes para dejar la claridad con la reforma laboral. ¿Qué es lo importante resaltar? Que la reforma laboral lo que hizo fue visibilizar justamente la importancia del trabajo doméstico y hacer claridad frente a algunas inquietudes como las que hemos resuelto del contrato. Pero importante también reiterar el pago de la seguridad social, que los empleadores no lo salten, no lo obvien, que es supremamente importante, y que también desde las empleadas del hogar haya esa conciencia a que se tiene derecho, digámoslo hoy en términos de derecho, a acceder a esos beneficios de la seguridad social, porque es también acceder a los beneficios que tiene una caja de compensación y lógicamente a una pensión al momento de su retiro ya de vida laboral, o de las cesantías, que era justamente lo que íbamos a decir, que también... O la ARL. O la ARL, que cubre como empleador
cuando hay alguna emergencia en casa o justamente una enfermedad originada por la actividad que hace la empleada en el hogar. Y también muy importante reiterar el pago del salario justo. Y es que el pago no debe ser inferior al salario legal establecido para el año, que también esto implica que los subsidios de transporte no se modifican, sino que se pagan de acuerdo con lo que ya está establecido previamente con la norma. Pero importante es como reiterar esa importancia que se tiene, contrato, pago de la seguridad social y de todas las prestaciones económicas. Como lo decía André, las dudas nos las pueden enviar al correo sabercontratar@gmail o gmail.com para quienes de pronto pues no entienden el Gmail, la G de gato, mail, y allí estaremos dando respuesta. También los comentarios que nos dejan por las redes sociales, que también nos sirve para hacer contenido pedagógico en las redes y reforzar justamente esta información. En este video va a quedar acá para que lo vean posterior, también lo pueden ver en YouTube, y gracias por la compañía de la audiencia que estuvo hoy con nosotros. Gracias, Lina. Gracias, equipo, y a todo el mundo, feliz noche.